Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gente maravillosa, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buen miércoles. Bueno, espero que muy bien. Un día lluvioso, pero lindo, por suerte. Bueno, hoy nos trae acá el tema de la autoestima. Vinimos trabajando en un montón de temas, si ya se vieron los programas anteriores, seguramente se van a dar cuenta de que todo esto es una construcción de información que les va a permitir a ustedes tomar herramientas, asociarlas a su vida y adaptarlas y aplicarlas. Recordemos siempre que el fin único de esta toma de conciencia precisamente es el bienestar, estar mejor mental, físicamente y espiritualmente. Este es nuestro fin en este mundo, ¿sí? Venir a este mundo no a sufrir como nos mintieron y nos han dicho durante tantos años en la historia de estos últimos miles de años, ¿no? Hay mucho por hacer y lo mejor de todo es empezar por uno, por casa, como se dice en el refrán, empezar por casa, empezar por nosotros, vernos, ver qué nos pasa, y empezar a ver qué pasa en nuestro contexto, observar. La observación claramente es una herramienta magnífica, podría decir yo, magnífica. Imagínense que la mayoría de los científicos, sobre todo los que han estudiado la parte psicológica, se han basado en la observación. No es que tuvieron que hacer muchos estudios químicos ni físicos, sino es la observación, donde uno puede ver y aprender. Entonces, es una herramienta que tenemos que aplicar. Y la observación no solamente es con los ojos, es con todos los sentidos, incluso con la intuición. Este sexto sentido que muchas veces tenemos olvidado o que descreemos, ¿no? Cuando tenemos una intuición que algo nos huele mal o algo nos huele fantástico, ¿qué pasa? Nuestro cerebrito replantea la intuición y dice, para, no sé si están así como estás intuyendo. Entonces nos bloqueamos, no boicoteamos la propia intuición que teníamos tal vez para arrancar algo positivo, algo bueno o para frenarnos en algo que podría llegar a ser peligroso para nosotros, negativo. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de la autoestima porque me parece que sale siempre también en la terapia. En una parte de la terapia, cuando hacemos toda la investigación en el inconsciente, que vamos a meternos adentro de la mente de la persona que viene a consultar, o sea, yo voy guiando para que esta persona abra toda la caja de Pandora con toda la información, en un momento dado encontramos el problema, el conflicto, ese momento del shock emocional que tuvo esta persona, que quedó bloqueado, guardado por alguna situación, y después buscamos algún recurso reparador. Esto es algo muy lindo, es una de las partes más lindas que la mayoría termina con una sonrisa de felicidad porque es la reparación, se podría decir, pero la reparación no negativa, sino desde el entendimiento de que qué paz, qué alivio, ya entendí todo, ahora estoy mejor. Y muchas de estas palabras que aparecen para generar esta resolución de ese conflicto es la autoestima, la autoestima. Entonces vamos a empezar por aquí. ¿Qué es la autoestima? Porque todo el mundo la está nombrando también, son palabras que están como en el top 10, digamos, de las palabras más nombradas en el último tiempo, sobre todo si uno sigue diferentes coach, diferentes influencers, ¿no? Gente que trata de hablar de positividad, de vamos arriba, buena onda, trabajar tu autoestima para poder triunfar, ¿no? Pero ¿qué es la autoestima? O sea, a veces está como mal aplicado el término. La autoestima tiene que ver, primero, si uno desglosa la palabra, auto es por mí misma o por mí mismo, y estima tiene que ver con la apreciación, estimar, aprecio. Pero también en esa palabra estima estaría como un significado incluso de juzgar, de creer.
en el otro también. O sea, es como que hay una carga un poquito pesada en esta palabra estima. No es tan simple tampoco de definir. Pero el objetivo, más que nada, de muchos psicólogos es entender que la autoestima tiene que ver con una mirada generalmente positiva de uno mismo, o sea, poder encontrar lo positivo. Y está buenísimo que así sea, pero la autoestima no se construye desde lo positivo siempre. La autoestima requiere de lo negativo también. Por eso, desde la decodificación, cuando hablamos sobre las emociones, que lo nombro una y otra vez, nosotros tenemos emociones positivas y emociones negativas. Las negativas son tan buenas y tan necesarias como las positivas, pero el problema es que las negativas se asocian más a un malestar, no hay un bienestar. Vos no te sentís bien cuando tenés una emoción negativa, sino que todo lo contrario, estás arruinado, tirado, decaído. Acuérdense en todas las reacciones químicas que se asocian a las emociones. Entonces todo eso genera una situación displacentera y físicamente para abajo, ¿no? Nos tira para abajo, nos tira a la cama, nos tira al llanto, nos tira al mutismo, no hablamos, al encierro, ¿sí? Bueno, pero son muy importantes. Entonces, entender que estas emociones negativas, como lo son el miedo, la tristeza, la rabia y el asco, que son las principales desde las que trabaja la decodificación, son claves para construir la autoestima también. O sea, son muy importantes. Entonces, la autoestima no quiere decir que es un viva la pepa, todo bárbaro, todo bien. La persona con una autoestima alta, su vida es una bomba de felicidad. No, no tiene nada que ver con eso. La autoestima se va construyendo. ¿Y desde cuándo se va construyendo? Desde la infancia. Desde la infancia y sobre todo en la adolescencia, donde aparecen los golpes bajos de la vida, aparecen los primeros desamores, las primeras peleas con los amigos, ¿no? Las primeras discusiones con nuestros padres. Entonces, la adolescencia es como el clave, podría decirse, si vos tuviste una buena construcción de tu personalidad en la niñez, pero en la adolescencia flaqueás porque no tenés un grupo social, no perteneces a la manada como se espera socialmente, tus papás te juzgan por tus elecciones o tenés que callarte para no contar en realidad quién sos en verdad, porque vas a poder recibir alguna represalia por esto. Está difícil ahí construir la autoestima, porque la tenés que construir solito. Y solito no es fácil de construir. Siempre se necesita de un otro al lado que en cierta medida nos vaya guiando. Cuando somos adultos no nos queda otra que construirla solos, ¿sí? Pero en la niñez, claramente tenemos que construirla en el apoyo del contexto familiar. Por eso es tan importante el vínculo del hogar, el nido, como le decimos nosotros. Y esta autoestima empieza a avanzar y a construirse primero por una autopercepción, ¿sí? Imagínense el niño, el bebé, cuando se empieza a ver en el espejo, que se empieza a detectar, a reconocer, cuando se empieza a diferenciar de la mamá. Esto ya lo hablamos la otra vez con el tema relaciones. Todo eso empieza a generar la autopercepción, a verse, a reconocer su cuerpito, a tocarlo, a degustarlo, se chupa los dedos, empieza a conocer su cuerpo. Y a medida que va avanzando en su desarrollo, esto claramente se va haciendo más marcado e incluso empieza a autopercibirse como un ser íntegro, no solamente físico. Empieza a observar que le pasan cosas, que se enoja, que se enfurece, que se entristece. Entonces empieza incluso a autopercibir todas sus emociones. El tema es cómo lo acompañamos en este proceso. ¿Desde qué lugar lo estamos acompañando? ¿Desde la represión o desde la libertad para que exprese y aprenda a conocer sus emociones? Después, por el otro lado, la autoafirmación. Un niño que se reconoce y entiende
lo que le gusta y lo que no le gusta, empieza a entender esto, empieza a buscar objetivos en su camino, metas sobre cuestiones que le parecen divertidas, empieza a elegir deportes, empieza a probar con el arte, empieza a probar con el relax, de qué manera le gusta relajarse, ¿sí? Va también generando esto. Y estas autoafirmaciones son muy importantes porque en el futuro de su adultez claramente son las que van marcando el camino a elegir. ¿Hacia dónde? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis metas en la vida? ¿Sí? Y después aparece también otra instancia que es el autodesarrollo, también con el crecimiento y la percepción de estos cambios físicos también y psíquicos que va teniendo el niño en la adolescencia, va desarrollando su psiquis, hasta que después de los 16 años ya se considera que tiene su psiquis completamente desarrollada y por lo tanto ya tiene, por decir, una autonomía en cuanto a sus pensamientos, ya decide, ya elige, ya se planta con lo que quiere. Y después en la autodeterminación para lograr sus avances. También esto es importante, ir determinando el mismo por qué camino ir, más allá de las metas. Este es el recorrido que quiero hacer, este es el grupo de amigos que yo elijo o es este. ¿Cuál me representa? ¿Qué es lo que me representa a mí como ser? En este contexto social. Por eso es muy importante en la historia de la niñez y de la adolescencia el medio, la interrelación con este medio. Este medio no solo es la familia, sino que es la escuela, es el barrio, es la iglesia si van a una comunidad religiosa, a mucha gente que concurre y genera amistades en las comunidades religiosas. Eh, quién es este medio? Y este medio, ¿de qué manera interactúa con este niño y este adolescente en su forma? O sea, ¿de qué manera lo hace? ¿Lo hace de una manera positiva o lo hace de una manera negativa, de rechazo, de discriminación, de burla, de juzgamiento? ¿Cómo se interrelaciona este medio que rodea a este niño y a este adolescente en esta construcción de su autoestima, de su ser? Recordemos que nosotros somos seres sociales, necesitamos del grupo social para existir, para ser, porque solitos no podemos ser, más allá que después uno elija vivir solo, el vínculo social es lo que nos hace ser, existir. Como les dije en algún, creo que otro vivo, no sé si fue acá en YouTube o en alguno de Instagram que subí, hay un dicho que dice, si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie quien lo escuche, no suena ese árbol. O sea, no existe la caída de este árbol en este bosque. Por lo tanto, existimos gracias a un otro. Y gracias a un otro nos construimos, porque acuérdense la ley del espejo también, que hay un ida y vuelta con este afuera. Este afuera es lo que me hace ser y lo que me hace mi identidad, que yo creo que soy, ¿sí? Porque de entrada podemos creer que somos esto, pero después nos vamos dando cuenta de a poquitito y vamos sacándole punta al lápiz y vamos buscando nuestra propia identidad, la verdadera, la que yo vine a vivir y a transitar en este mundo, ¿sí? La que yo quiero para mí, la que es la impronta, esta cosa que sale de acá del pecho, este entusiasmo por vivir, ¿no? Por lo tanto, esta importancia en esta parte es de las etapas de la vida es importante. Ahora vamos a ampliar un poquito más, sobre todo lo último en cuestiones de la niñez, pero bueno, como para tener como la introducción, vamos a hablar un poco acá de la neurociencia ahora. ¿Cómo influye la neurociencia en esta cuestión de la autoestima? ¿Qué dice la neurociencia? Porque por eso acá mi programa se llama Medicina Integral Consciente. La idea es unir, ¿no?, todos los conocimientos, por lo menos los que yo manejo, para darle una formita a esto y que ustedes amplíen en su cabeza el concepto y después lo puedan aplicar. La neurociencia
dice que en el sistema límbico hay una zona que se llama hipocampo, que también es la que yo la nombré en algún momento cuando hablé sobre ansiedad, que en esta zona es clave porque esta estructura acá se ubica el sentido de la identidad, los recuerdos y esta narrativa interna de uno mismo. ¿Vieron ese pajarito? El pajarito que nos habla todo el tiempo y nos critica y nos dice esto y nos dice el otro. Bueno, ahí en esta zona se regula esto. Y a su vez es una zona que interactúa directamente con el área de la hipófisis, la amígdala, que también la nombramos cuando hablé de tiroides, con todas las secreciones de hormonas. Si se acuerdan bien en esa parte que habíamos hablado, que cuando yo estoy en una situación de estrés, algo que me preocupa, un shock, algo que me genera el afuera, o a veces me estreso por mis propios pensamientos tóxicos, ¿no? Ahí, ¿qué sucede? Empiezo a estimular adrenalina, cortisol, y se empieza a liberar esta sustancia desde las glándulas suprarrenales y me genera toda una respuesta física en el organismo con taquicardia, aumento de la pipila, aumento de la presión, insomnio, disminución del apetito, porque mi cuerpo se está preparando para o luchar, enfrentarme o para huir, salir corriendo, porque hay algo que me está perjudicando, hay algo que me puede eh, perjudicar mi supervivencia, o sea, me puede matar, no sé qué puede ser, pero ese algo, mi cerebro lo interpreta también en base a construcciones que yo ya hice antes de esto y las fue guardando. Acordémonos que nuestro 95% de nuestra mente está en modo inconsciente, entonces tenemos un gran archivo de información que regula, regula y guarda, aprende y guarda, aprende y guarda, aprende y guarda. Entonces, cuando yo tengo algo similar, hay algo que estoy viviendo hoy, pero que me hace acordar a algo de mi pasado, hay algo que se asocia. ¿Qué pasa con esto? Mi mente activa toda esta respuesta del estrés y se prepara para defenderse, para luchar, para correr, para huir, para camuflarse, ¿sí? Y muchas veces para quedarse quieto porque no queda otra opción. Por lo tanto, cuando esto sucede, esta área del hipocampo empieza a disminuir en su tamaño, se empieza a achicar, que en realidad tiene que ver con la disminución de los receptores del cortisol, que lo hablé cuando hablamos de ansiedad, porque el objetivo del hipocampo es sobre todo cuando el estrés es muy grande, sobre todo situaciones de estrés traumáticos, guerras, gente que sufrió violaciones, maltrato infantil, secuestros, bueno, no sé, tuviste en un sismo, todas las cuestiones de estrés postraumático grandes, tu mente te saca esos receptores, los disminuye, en realidad no es que te los saca, y entonces el hipocampo, que también es un facilitador para la memoria episódica, o sea, los episodios, los sucesos, el cumpleaños de mis 15 fue así, me acuerdo. Cuando murió mi abuela fue así, me acuerdo del suceso. Entonces tengo como fotos, ¿no? Bueno, estas situaciones de mucho estrés directamente las trata de bloquear, en el sentido de no recordarlas. Pero lo que se vio, que cuando aparece un disparador, como esto que les digo, que puede ser un sonido, puede ser un objeto, puede ser alguna otra cosa que me hace acordar a esa vivencia, otra vez activa mi respuesta al estrés y por lo tanto disminuyen mis receptores, disminuye este hipocampo y por lo tanto se está observando que las personas que viven en estrés permanente por distintos sucesos preocupantes en su vida, que después capaz que no existen más, pero quedaron ahí porque hay un sonido y se reactivan, ni siquiera es que está pasando de vuelta, lo que sucede es que esta persona empieza a disminuir su autoestima. Su autoestima es como va de la mano, ¿sí? Para protegerse es preferible ni siquiera existir, ni siquiera soy. Ni siquiera existo, porque es preferible
no brillar en esta vida antes que pasarla mal y que me vuelvan a ver y me vuelvan a agredir. Entonces me quedo como en un modo ausente, ¿no? O sea, en un modo de, no soy una persona de impactante que voy por la vida caminando y ahí va, y la ven todos, mira qué autoestima que tiene, te aplauden y te admiran. No, prefiero estar del otro lado porque como el estrés persiste en mi vida y cada 2 por 3 recaigo, mejor quedarme en ese plano, ¿no? Entonces, este tema es que hay que construirlo, hay que trabajarlo en la adultez. Ahora vamos a volver después para otra vez la infancia, pero yo voy a ir y venir para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, esta estructura del cerebro, del hipocampo, se vio que está más desarrollada, sobre todo, por ejemplo, en deportistas, deportistas que son exitosos, tienen este área más agrandada, por ejemplo. Acuérdense también que hablé del hiperfoco. Cuando vos pones el foco en algo que te da alegría, que te hace bien, te sentís bien, o sea, más allá de todos los problemas que pudiste haber tenido. Entonces, esto también es un recurso buenísimo, buenísimo, que hay que saber utilizar, porque pude haber tenido una historia de mi vida dura, pero si yo ahora pongo el foco en algo que me da alegría, que me da placer y que siento que yo soy bueno o buena en este área, y me voy a empezar a sentir bien y voy a empezar a concretar este bienestar que por mucho tiempo no lo sentí, pero ahora me lo estoy permitiendo. Por eso ponerle el foco a estas cuestiones como el deporte, el arte, es buenísimo para generar esta reconstrucción de esta estructura que se reconstruye, se vio que se agranda, o sea, no es que se atrofie en ningún momento y podemos estar mejor, ¿sí? Recordemos que el miedo, hace más de un año que estamos con miedo. Esto quiero que ustedes también lo tengan presente. Hace más de un año que vivimos en estado de miedo. ¿Qué pasará en un futuro cercano cuando nos empecemos a relajar? No sé, porque estamos viviendo en un estado de estrés prácticamente a diario. Ahora está bien que hay situaciones que van mejorando, que uno se va quedando más tranquilo por la familia y demás, pero este tema de la pandemia nos ha metido en una situación de estado de miedo total. Y el miedo, recordémoslo que tiene que ver con lo opuesto al amor y a la felicidad. Es lo opuesto. Entonces, en estado de miedo, muy difícil sentirme bien, muy difícil. Porque acuérdense que libera todas estas sustancias del cortisol y demás. Es parte de este estrés que estoy atravesando. Entonces, la neurociencia dice que las personas optimistas, acordémonos que todo esto se ejercita, no es algo que viene con nosotros mágicamente, hay que laburar en esto, es como que si yo mañana quiero, no sé, viajar por el mundo hablando inglés y si yo no me siento a estudiar inglés y a practicar inglés y qué sé yo no puedo ir a hablar inglés mágicamente, tengo que ejercitarlo. El cerebro también es un músculo que hay que darle interés, hay que darle tiempo y hay que sentarse y hacer las cosas que corresponden, que es aprender y practicar lo aprendido. Y lo aprendido son cosas simples, ni siquiera es algo complejo. El optimismo tiene que ver con todo esto, de estos pensamientos positivos, ¿no? Hoy llueve, qué lindo día de lluvia para las plantas, la verdad les viene bien, se estaban secando todas las plantas de mi jardín, qué bueno que llovió. Lo veo del lado positivo, lo optimizo a esto, no lo tiro para abajo, le doy un sentido bueno, un sentido enriquecedor a esto. Bueno, el tema de la gratitud, agradecer. Hay un montón de personas, sobre todo, bueno, desde la filosofía budista, pero hay muchas personas hoy que están hablando sobre la gratitud también en las redes. Levantarnos y decir, gracias por estar viva, gracias por este día que voy a tener, este maravilloso día que voy a tener, gracias por estar sana y te vas a trabajar. ¿Sí? A la noche agradeces por lo mismo, gracias por el día maravilloso que tuve, gracias por esto, gracias por esto. Y te vas tranquilo a tu casa, ¿sí? O tranquila a tu casa.
Por el otro lado, la alegría, la risa genera mucho bienestar, genera endorfinas, son sustancias reguladoras también del bienestar. Este reflejo, simplemente hacer esto, por más que uno esté triste, yo hago así, genero un estímulo a nivel cerebral que estimula la serotonina y las endorfinas y otras sustancias, la dopamina y demás, del bienestar. Entonces es importante incluso sonreír forzado, no importa que no la estés pasando bien, pero tu cerebro va a decir, ah, mira, te voy a liberar esta sustancia porque me mandaste el sensor, me prendiste la lucecita para marcar que estás bien. El ejercicio físico, claro que sí, como lo dije, la gente que hace deporte tiene autoestima alta. La gente que hace deporte confía en sí misma. Y lo importante también de esto es que busca la gente que hace deporte superarse a sí misma, no comparado con otro, que eso ahora vamos a ir también, porque eso es muy importante en el tema de la autoestima. La relajación, encontrar momentos de relajación, de estar en paz, de buscar tranquilidad mental, apagar un rato el celular, apagar la tele, ponernos una linda música que nos dé placer, ¿sí? Eso también, buscar eso, leerte un libro que te gusta, meditar, obviamente que sí. Y el tema de la imagen positivo con uno mismo. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me siento conmigo misma? ¿Cómo me veo al espejo? ¿Me veo y me digo, ay, qué asco que soy? ¿O me veo y me digo, qué linda que soy? La verdad, estoy bien, che, me veo bien, tengo que cambiar cosas, claro que sí, pero la verdad que estoy bien físicamente, tengo un cuerpo sano que responde, que camina, tengo una mente que piensa, ¿no? Soy una persona de bien, soy una persona buena, me gusta tener amigos, verme desde el lado positivo, verme positivamente a mí misma. Y claramente la autoconfianza. Este es un estado donde uno tiene que trabajar mucho, porque para dar los pasos en la vida tenés que confiar en vos. Si no confías en vos, ¿quién va a confiar en vos? ¿Qué tenemos que esperar que otro diga, apruebe lo que vos venís a hacer en este mundo? Si vos confías en vos, andá y hacelo, sos libre, tenés todas las posibilidades para hacerlo. Animate, jugátela, ¿eh? A lo sumo, ¿qué pasará? Saldrá mal, volvés a empezar de nuevo y buscas otro camino. Acordémonos que si yo insisto siempre con el mismo camino para encontrar la solución al problema, yendo por el mismo lado, sin observar, no, pará, si esto ya lo hice y me salió mal, otra vez voy a decaer en la misma historia, no, cambio, voy a cambiar de lugar, voy a modificar el hábito este que tal vez no me está permitiendo lograr mis objetivos, ¿sí? Y me enfoco en lo que quiero y confío y voy hacia allá, perfeccionándome como le dije antes. Las personas que tienen baja autoestima son personas muy fluctuantes a veces en general. Yo he sido una. Hay momentos que tengo baja autoestima y digo, ay Dios, no puedo avanzar en esto, me cuesta esto, me juzgo. Todos pasamos por esto. Hay personas que pueden estar en un estado de una autoestima óptimo, pero por lo general siempre hay fluctuaciones. Y estar desde vernos desde un lugar de confort, de sentirnos seguros, conformes con nosotros mismos, confiados en nosotros. Hay veces que por situaciones externas ajenas a nosotros nos debilitamos la autoestima. Entonces, eso también es importante, entender que la influencia externa muchas veces nos tira abajo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, hay que ir a aumentar un poquito esa sensación de productividad, de decir, bueno, esto que me está rodeando hoy no me está haciendo bien, me está tirando para abajo, me vuelvo a ubicar en mí, me vuelvo a reconfortar conmigo misma y avanzo en esto que me hace bien, avanzo en esto que me sirve para mí, ¿sí? Bueno, después por el otro lado,
con el tema sobre todo de, bueno, ya lo nombré, aquellos que han tenido situaciones de maltrato en la infancia son las personas que se vio hoy también con la neurociencia y demás estudios científicos, que son las personas que les cuesta salir adelante con el tema de la autoestima porque muchas veces se sienten, tienen como están atrapados en una sensación de indefensión, como en ese niño indefenso, ¿no? Y en esa autoimagen negativa de la culpa, porque ellos permitieron que ese otro los maltrate. Entonces es como que cuesta salir de esa imagen. Esas personas se tienen que mandar mucha fuerza a ese niño, mucho reconfort, mucho cariño. No fue tu culpa, no fue tu culpa, sos bueno, sos un niño tranquilo, sos una niña buena. Mandar sanación para ese niño o esa niña que tuvo que atravesar esa vivencia tan cruel para sí mismo. Que claramente que si esto no sucede, va a vivir toda una vida en estrés, con esto que expliqué del peligro, la alerta, el peligro, porque cualquiera que venga a atacarlo, tal vez con una discusión en la verdulería, ya otra vez te pone en esa situación de indefenso, de sentirte mal con vos y de no saber cómo responder. Entonces la autoestima al piso otra vez, ¿sí? Entonces, para proteger la autoestima es importante primero proteger nuestra identidad. Este tema del autoconocimiento. Me dedico a verme, me tomo tiempo para ver quién soy, para entender cuál es mi concepto conmigo misma, cuál es mi autoimagen, cómo me veo yo, qué criterio tengo yo de mí. ¿Esta autoestima que estoy construyendo es en base a mi propio criterio o es en base a lo que los demás quieren de mí? Porque si yo estoy construyendo mi autoestima en base a lo que los demás quieren de mí, claramente ¿esa autoestima es verdadera o es una autoestima forzada a lo esperado de los demás? ¿No? ¿Cómo sería el tema? Entonces es muy difícil manejarse de esta manera si yo siempre estoy esperando la aprobación de la afuera o la dirección, que me dirijan, que me digan para allá, para allá, para allá, ¿sí? Por el otro lado, importante también este reconocimiento de esta sanación interna, estar bien internamente desde nuestra mente, desde hablarnos. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Nos hablamos con compasión, con afecto, con respeto? ¿Cómo nos hablamos? ¿O somos críticos y duros y somos nocivos para nosotros? ¿De qué manera nos estamos hablando? ¿Sí? También mantener bajo el control el estrés, saber controlar el estrés es necesario para la autoestima, porque si, como les volví a decir, si yo estoy en estado de estrés con el cortisol alto y claramente el hipocampo se ve afectado, cae mi autoestima. Entonces es fundamental, como les dije recién, la actividad física, el descanso físico, el descanso mental, las meditaciones, ¿sí? Ejercicios de yoga, el baile, todo lo que me genera un control del estrés, la escritura, escribir también se vio que es sumamente sanadora la escritura, porque nos libera toda la información de nuestro inconsciente, todo lo que nosotros tenemos guardado, y claramente esto nos permite soltar, 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 soltar. Por eso, ¿cuántos libros hay escritos sobre autoestima, sobre autoayuda? Ustedes, para quién creen que escribieron esos libros estas personas? ¿Para los demás o para ellos mismos? El primer libro que se escribió de autoestima fue escrito para sí mismo. Así como yo hago este programa y me reconforta todo lo que vengo a decir y me reafirma a mí y me sano yo, esto lo estoy haciendo para mí y secundariamente ustedes toman esta información y les puede ayudar y aportar algo a ustedes también. Pero esto es para mí, en cierta medida. Esto es para mi construcción. Y los libros de autoayuda son para el que lo escribió.
Después fueron un éxito, un boom, porque la gente dijo, wow, mirá lo que es esto. Pero esto que está escrito lo vivió esta persona. Tuvo que haberlo transitado, salvo que sea un teórico que lo único que hizo es volcar información, el copy-page, copió y pego y copió y bueno, entonces es un libro que tal vez es un recorte o una entrevista de un periodista que entrevistó, no sé, a alguien que tiene claro esto. Entonces el libro es del periodista, pero el que tiene el saber es aquel que lo vivió, ¿no? Entonces es muy importante. Les propongo que tomen lápiz y papel, porque ahora en unos minutitos les voy a hacer un test sobre la autoestima. Este programa obviamente que queda grabado, este horario tal vez no hay mucha gente conectada, pero cuando después lo vean, vayan agarrando lápiz y papel porque la idea es trabajar y ver qué autoestima tenés. Yo lo hice para mí. Ustedes van a ver qué autoestima tienen. Ahora lo vamos a hacer y les voy a contar de eso también. Entonces, este tema es clave, el control del estrés, todo esto es fundamental. Antes de ir al test, vamos a pasar a la parte más que nada relacionada. Yo acá tengo los apuntes, por eso miro para abajo un poco, que tengo acá todos mis machetitos, a la parte importante relacionada a la infancia, que esto quería nombrarlo porque me parece muy, muy, muy clave. Espérenme que estoy acá con la información. Bueno, antes de pasar a la infancia, acá tengo el apunte, importante no compararse con nadie. Yo no soy más que nadie, yo no soy mejor que nadie. La comparación la tenés que hacer con vos mismo, vos con vos. Por eso los grandes deportistas, ¿qué hacen? Rompen su propia marca de velocidad en base a su reto propio, no es que están pensando voy a romper la marca de el deportista que del año, no sé, 1985 hizo tantos minutos en tantos metros en un largo, no sé, de salto en vallas, ponele. No, ellos rompen sus propias marcas, ¿sí? Los nadadores. Entonces, esto es lo que vos tenés que hacer con vos y enseñarle a tus hijos a hacer lo mismo. Se ha planteado que la educación física en la escuela está mal encarada, porque vos le haces dar, un profesor, pongámosle, le hace dar 300 vueltas a la redonda a un pibe y el otro no llega, hay uno que llega y otro que llega, y el que llega, llega, vamos, lo logré, y el que no llega, qué desastre, no logré, todos los demás se pueden llegar a burlar, ¿sí? Entonces, este es un grave error. Lo que hay que plantear, que creo que muchas escuelas ya lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, en mi etapa educativa de la secundaria o la primaria creo que no lo viví, no lo recuerdo por lo menos, que me hayan planteado romper tus propios récords. No, chicos, corran, hoy vamos a hacer tantos metros. Fíjense cada uno cuántos metros corre en tanto tiempo o cuántas vueltas da en tanto tiempo. Contrólenla. Entonces, 1, 2, 3, yo hice 5 vueltas, yo 10, yo 3, yo 1. Bueno, para la semana que viene, entrenen toda esta semana, tienen que lograr por lo menos aumentar una vuelta cada uno. Ese es el punto de corte. Entonces, el que hizo una, la semana que viene está contento porque hizo 2. Entonces le estás construyendo la autoestima. Por eso es tan importante también el acompañamiento en la escuela de este tema de las emociones. Hay un psicólogo que hay un material que ahora les voy a contar, que estoy haciendo un curso muy lindo, en Instagram lo encuentran como educación.emocional, se llama él Lucas Malaisi, también lo pueden buscar en las redes, él está haciendo toda una movida, ya tiene una movida por Latinoamérica, la verdad, un genio, sobre la ley de educación emocional para las escuelas y en la cual no solamente es para los docentes, sino es para trabajar en conjunto con la escuela, con la familia. Yo me metí ahí como médica, yo quiero saber, porque para mí interactuar con la escuela es clave desde mi campo de médica, o sea, el ida y vuelta de la escuela y la familia y el centro de salud o el hospital tiene que ser clave para la construcción de niños sanos, ¿sí? Y adolescentes sanos y con la contención de esta sociedad que tanto necesita de trabajar en grupo y en equipo, tanto nos necesita todos juntos, ¿sí? Entonces,
Él está apuntando a eso y la verdad que es para aplaudir lo que está haciendo. Y él hablaba de esto, de que cada chico aprenda a romper sus propias limitaciones, sus propios récords. Y hay que ir a alentar al niño a esto. Y sobre todo a ir reconociéndose, reconociendo su individualidad. Esto se llama unicidad. El niño es un ser único, o la niña, que viene a este mundo a ser distinto a todos. No tiene por qué ser igual a los demás. ¿Por qué tenemos que ser iguales a los demás? Si el objetivo del mundo es trascender, es brillar. Cuando hay uno que es distinto a los demás, todos, wow, lo vemos, lo aplaudimos. No sé, Michael Jackson, Maradona, únicos. ¿Por qué no puede haber únicos en todas las cuestiones, en cualquier cosita único? ¿Por qué no puede haber muchos únicos? ¿Por qué el resto tenemos que ser una masa pegada, un masacote, que hacemos todo lo mismo? Nadie nos permitió diferenciarnos, ¿no? La sociedad estamos hablando, las estructuras, ¿no? La familia, muchas veces familia de médicos, todos médicos. ¿Por qué no no puede ser cantante de rock? No, tiene que ser médico porque va a heredar lo del abuelo, pin, pin, pin. Y así, ¿no? Las imposiciones que tenemos. Entonces, esa persona capaz que es buenísima como médico, pero es feliz, no sé, no lo sé. Bueno. Entonces, importante el tema de no compararnos, no pretender superar a nadie, ni ser mejor que nadie. Yo tengo que ser mejor que yo, nada más. La gente que es soberbia, la gente que es burlona, esa gente en cierta medida desprestigia a otros porque tiene algo en su autoestima para abajo. Lamentablemente la tiene muy para abajo su autoestima, está destruido, ¿viste? Entonces necesita, desde la burla, brillar en comparación con otros. Y bueno, en eso se ve mucho en los niños en la escuela, ¿no? Este tema del bullying, que uno acusa al que agresor, el agresor es tan víctima como el agredido. Lamentablemente el agredido la pasa pésimo, ¿no? Pero el agresor, te digo que seguro que no la está pasando nada bien en su vida. Debe ser un nene muy infeliz, sin amor, sin afecto, sin nada. Y después, por el otro lado, aquellos que quedan en estado de víctima, es otro estado complicado de la autoestima, porque estas personas han quedado en ese estado de poca valoración, no se valoran, porque no se sintieron valorados de chicos, quedaron atrapados ahí, viven en víctima, viven en víctima, viven en víctima, no salen de ahí, no pueden salir del estado de víctima, muy triste. Que hay que trabajar en eso, hay que trabajar en eso, porque buscan el amor, entienden que cuanto más víctima, y bueno, alguien te va a dar un abrazo, ¿viste? Pobrecito, pobrecita. No te lo va a dar el que vos querés que te lo dé, pero bueno, va a venir alguien que te va a decir quédate tranquilo, ¿sí? Hay que salir de esos lugares tóxicos, de donde estamos. Hay que salir, son los peores que nos puede pasar. Después, por el otro lado, tenemos la importancia de reconocer por eso los talentos individuales, entender que somos seres individuales completamente, aceptarnos tal y como somos, satisfacción, tenemos que tener satisfacción de las pequeñas situaciones que generamos, de los detalles de nuestra vida, de los pequeños logros, ir avanzando por ahí. A los niños hay que enseñarles de chiquito a reconocerse, a aceptarse tal cual son, a encontrar sus emociones. Cuando un hijo se enoja, hay que hacerle entender que se enojó, que reconozca su enojo, que reconozca su emoción. Si está triste también, ¿qué te pasa, hijo? ¿Cómo te sentís? Estoy enojado, bueno, calmarlo, ayudarlo a ser empático con el otro, pongámosle que se peleó con un compañero, ¿y el otro por qué se peleó con vos? ¿Y vos qué crees que le pasó al otro para pelearse con vos? Y estaba triste porque le habían puesto un 1 en una materia y se la agarró conmigo. Ah, bueno, ¿te das cuenta? Bueno, entonces enseñarle todo esto, enseñarle a escucharse a sí mismo, y nosotros hacerle como un resumen, hacerle un entendimiento de que también lo estamos escuchando y que estamos entendiendo lo que le pasó
pasó, que lo estamos escuchando con amor y con respeto. Y cuando se calma, que pasó, acuérdense que las emociones duran más o menos unos 90 segundos, una cosa así, está como, es un ratito, la química, la parte química. Entonces, pasan unos minutitos, unos 5 minutitos, ahí tratamos de charlar de nuevo, que se calmó, enseñarle a respirar cuando está enojado, y por el otro lado, cuando se calme, perdón, enseñarle conductas de tipo asertivas. Hijo, en vez de entrar y pegar un portazo porque estás enojado, ¿cuál sería la mejor manera que tenés para solucionar este enojo? ¿Qué podrías hacer? Y hablar, llorar, lo que sea, respirar hondo, hacer yoga. Bueno, fíjate, porque yo te amo, sos un hijo muy inteligente, sos un hijo muy sabio, pero esto que vos estás haciendo, esta conducta agresiva, autodestructiva, no está bueno para con vos, que vos rompas una pared o un juguete por culpa de un enojo. Enseñarle a gestionar sus emociones, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa complicada, ¿sí? Hay una pirámide que les voy a mostrar acá y después vamos a pasar al test y ya vamos terminando. Espérenme que voy a buscar acá. Esta es la pirámide emocional, si la ven acá, ¿sí? Esta pirámide emocional es como sería la pirámide que se usaba antes para los alimentos, que ahora no se usa más, porque antes se decía que hidratos tenía que ser la base, ahora sabemos que tiene que ser todas partes iguales, pero esta pirámide es muy importante porque es la que tenemos que observar en nuestro grupo familiar si la estamos llevando a cabo en la familia, si la estamos gestionando. ¿Qué tenemos acá? Amor es la base de la pirámide. Observar cómo estoy tratando a mis hijos, con amor, desde el respeto, desde qué manera. En esta pirámide también es importante la frustración. La frustración tiene que ver con entender que un niño tiene que frustrarse, tiene que aprender a reconocer su tristeza, su enojo, sus frustraciones, porque si yo soy una madre sobreprotectora que voy a ir corriendo atrás de él, a que pobrecito mi hijo que no sufra, lo daño. Lo daño, no lo estoy preparando para la vida, para que se enfrente a la vida. Yo tengo que permitir que él avance, que vaya construyendo. Límites, límites es clave. Yo no puedo gestionar el amor sin límites en el desarrollo psíquico de mi hijo. Tengo que saber decirle que no. Me puede venir a insistir, mamita, perdóname, dale, dame el celu, no lo voy a hacer más. No, si te dije que hoy estás castigada y no vas a tener el celu, mantengo firmemente el límite. Jugar con nuestros hijos, acompañarlos en el juego, divertirnos con él. Es una forma también de gestionar emociones lindas. Ideas de empoderamiento. El empoderamiento tiene que ver con esta fortaleza que tiene que sacar este chico o esta niña y construyendo de su propio ser empoderado, saber quién es, saber qué quiere, que es único en este mundo y que con todo lo que sueña puede lograrlo, que crea en sí mismo. Pero también tenemos los deberes y las obligaciones. Los chicos tienen que cumplir con deberes y obligaciones. Hay también información desde la parte psicológica sobre deberes y obligaciones que ustedes lo pueden buscar en cualquier página. Según la edad hay una tablita. No sé, a los 3 años tiene que ayudar a poner las cucharas en la mesa, jugando. Después puede colaborar con barrer y así. Cada edad tiene una responsabilidad. Y los placeres. Obviamente que el placer tiene que estar en la vida del niño, disfrutar de las cosas, sentirse cómodo, sacarse los zapatos, caminar descalzo, permitirle que se tire en la cama y un día desayune en la cama. Bueno, todas esas cosas de los placeres tienen que estar. La vida está para ser vivida desde el placer también. Entonces, estas cuestiones hay que potenciarlas. No es solamente la construcción de la autoestima, no es en la adultez, la tenemos que lograr antes. Nosotros no pudimos construirla porque no tuvimos estas herramientas, hagámoslo con nuestros hijos. Todos los seres vivos, sobre todo los humanos, necesitamos atención y afecto. Hay estudios científicos que dicen que las personas que no han tenido amor en su vida tienen más enfermedades y más riesgos de muerte. Entonces,
seamos cariñosos con nuestros hijos, seamos afectuosos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al test. Esto va a quedar grabado, así que lo hacen después tranquilos, lo escuchan tranquilitos, y bueno, a ver cómo les sale. Son varias preguntas, son 10 preguntas. Las 5 primeras que les voy a contar se puntúa del 0 al 3, donde 0 estoy totalmente en desacuerdo, no coincido para nada, y 3 estoy de acuerdo. Entonces van graduando. 1 y 2 está como en el intermedio, más cerca del desacuerdo, más cerca del acuerdo. Fíjense. Vamos por las primeras. La 1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos tanto como los demás. Fíjense el puntaje. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos tanto como los demás. Otra. Siento que tengo cualidades positivas. Siento que tengo cualidades positivas. Del 0 no estoy de acuerdo, al 3 estoy totalmente de acuerdo. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de los demás. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de los demás. Adopto una actitud positiva hacia mí mismo, mí misma. Adopto una actitud positiva hacia mí mismo o hacia mí misma. En conjunto es otra. En conjunto me siento satisfecho, satisfecha conmigo misma, conmigo mismo. En conjunto, o sea, en forma global, yo en todo mi ser, me siento satisfecha conmigo misma o conmigo mismo. Estas se puntúan 0, estoy en desacuerdo, 3, totalmente de acuerdo. Ahora vamos las otras que se puntúan al revés. 3, estoy en totalmente desacuerdo, 0, estoy totalmente de acuerdo. Ojo que estas son más capciosas, ¿eh? En general, me inclino a pensar que soy un fracasado o una fracasada. Si estoy de acuerdo, 0. Si estoy en desacuerdo, 3. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado o una fracasada. Siento que no tengo mucho de lo que enorgullecerme. No tengo mucho de lo que enorgullecerme. Me gustaría tener más respeto por mí mismo. Ojo que esta es capciosa. Me gustaría tener más respeto por mí mismo. Dijimos que 3 estoy totalmente en desacuerdo y 0 de acuerdo. Si vos tenés que tener más respeto por vos mismo, ¿quiere decir que no estás teniendo respeto por vos? Fíjate, esta es capciosa. A veces me siento inútil. A veces me siento inútil. Y la última, a veces pienso que no sirvo para nada. Bueno, este test lo diseñó un estadounidense que se llama Morris Rosenberg. Fue un profesor y un doctor en sociología en Estados Unidos que se dedicó a estudiar la autoestima, se dedicó exclusivamente a estudiar la autoestima y el autoconcepto de uno mismo, y se llama Escala de Autoestima de Rosenberg. La pueden encontrar en cualquier lado, la tienen ahí y la hacen. Y lo que vio con este estudio, que es un estudio que lo pudo llevar a cabo muchos países del mundo, precisamente fue eso, que, por ejemplo, sociedades individualistas como lo es Estados Unidos, donde el individualismo predomina, ¿sí? Estas personas se han sentido muy competentes, capaces de lograr cosas, pero no se han sentido satisfechas consigo mismas, no están satisfechas consigo mismas. En cambio, sociedades más colectivas, de la colectividad, como los japoneses, no se sienten muy competentes, pero sí se sienten satisfechos consigo mismos, porque como también está toda esta cuestión de la comunidad, ¿no? Del acompañamiento y demás. Muy interesante. Y también observaron que las personas que son más extrovertidas y las personas que son estables emocionalmente son las que tienen la autoestima alta. Por eso acá también es importante el tema de la gente que hace, los actores, los deportistas.
esta gente que está expuesta y que se puede parar frente a lo que se le venga en la vida y sale adelante y no tiene ningún tipo de temor, no hay miedos, todo es alegría y amor, ¿sí? Recordemos que hay fluctuaciones, ¿sí? Entonces, acá es clave porque observó este pilar que de la autoestima nace, es una de las partes, de las patas claves del bienestar, de sentirnos felices y sentirnos a gusto con las distintas áreas de nuestra vida. O sea, este es el objetivo de estar con la autoestima alta. Hay unas frases anónimas muy interesantes que también me puse a investigar. Todo esto yo lo voy buscando, es información, muchos de científicos, psicólogos que yo busco para darles este material a ustedes. Y hay unas frases que me parecieron muy lindas que son anónimas. Aprende a respetarte y a quererte, porque vas a estar a tu lado toda la vida. Esto es como lo que digo yo a veces que digo, tenés que cuidar tu cuerpo porque es el único que te va a acompañar hasta el último día en el cajón, es tu cuerpo, no va a haber nadie, no es que se va a acostar con vos en el cajón otra persona, vas a ser vos con vos mismo. Entonces, si arruinás tu cuerpo, lo estás destruyendo, tomando malas decisiones y malos hábitos, bueno, esto es lo mismo. Esto es exactamente, la autoestima es una construcción. Entonces, si yo no me construyo para estar bien, después, esta es media parecida a la que dice Claudio. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Claudio dice algo parecido. Nadie te puede sentir mal sin tu propio consentimiento. ¿Es así? Y por el otro, si no sabes valorarte, cualquiera sabrá cómo utilizarte. Si no sabes valorarte, cualquiera sabrá cómo utilizarte. ¿Sí? Entonces, bueno, manos a la obra, hay que ponerse, estoy chequeando a ver que no me quiero olvidar nada. Igual yo después subo lo que me olvido, lo complemento en Instagram, les digo, porque termino de rellenar a veces con frases, con cosas ahí, porque me olvidé de algunas cuestiones. Así que conocete, paso 1, observate. Observá el que sos ahora, la que sos ahora. ¿Es la que querés ser? ¿Es la que vos imaginaste que te hubiese gustado ser en este momento de tu vida? O sea, cuando eras chiquita o chiquito, ¿vos te imaginaste este presente o estás muy alejado de eso? Bueno, recordemos que uno de niño tiene como el propósito de vida activo. Hasta los 7 años hay una alegría por vivir mágica. Después se empieza, lamentablemente, nos empezamos a intoxicar con el contenido de la afuera y todo este tema de el conato se llama. El conato es como el sentido de a qué vinimos se empieza a destruir y lo que dicen que a los 25 años ya no tenemos más conato, o sea, ya nos reventaron el conato, nuestro sentido y propósito de vida ya está destruido, pero bueno, se puede construir. Entonces, hoy, si estás acá escuchando esto, es porque vos querés reconstruir tu ser, tu propósito de vida y tu autoestima, obviamente, que sería como el timón, el gran timón que va conduciendo este barco. Entonces, observate, escuchate. Lo que tenés hoy es lo que querés. Si no lo querés, ¿se puede modificar? ¿Es modificable? ¿Desde qué lugar es modificable? De una manera drástica e imposible, entonces no podés, ¿viste? No podés correr mañana una maratón si no hiciste un entrenamiento de por lo menos 1 año o 2 corriendo. Entonces, magia no podemos hacer, pero podemos hacer pequeñas cosas que es autovalorarnos, respetarnos, sacar esta información negativa que nos taladra la cabeza, que nos destruye, que nos insulta todo el tiempo, que nos dice cosas feas, nuestra propia mente. Detenete cuando aparece esto, trata de borrala, sacala, tirala para un costado, ¿sí? Obviamente cuando aparece una emoción negativa, reconocela y transitala. Si estás enojado, no podés ir a acostarte y, no sé, mirarte una película y reírte, porque ya estás enojado, transita lo que tenés que transitar, ¿ok? Respetate, es hora de que te respetes, es hora que respetes lo que te pasa, ¿sí? Eh,
Entonces es necesario este cambio de paradigma. Autovalorate, confía en vos mismo, sentite, ponete atención, ¿sí? Generá compromiso con vos mismo, escuchate, generá desafíos en tu vida copados, que decís, voy por este desafío y lo voy a lograr y te enfocás hacia este desafío. Así que bueno, esto sería un poco del tema de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, claramente me la dejan por las redes, tienen mi Instagram acá abajo, tienen anotado mi WhatsApp, me pueden escribir cuando sea, yo en cuanto puedo les contesto. Así que les mando un beso a todos, un abrazo, fuerte, fuerte abrazo iluminado para todas y todos, y las dejo con Eli, con su hermoso programa. Besos, Eli, cariños a todos. Nos vemos hasta el miércoles.